Hola a todos, vamos a ver ahora cómo definir el blackform o cómo definir el tamaño de la pieza en bruto en Heidenhain. Entonces, otra vez lo único que he hecho ha sido hacer doble clic sobre el icono de Heidenhain y lo arrancamos desde el principio. Pinchamos en C, dejamos que carguen los PLCs. En la máquina saldrá un aviso de que tenemos instalado un Servipack. A vosotros posiblemente os salga un cartel que ponga que es una versión demo. Y bueno, quitamos el cartel de la versión demo con el CE. Y si saliese aquí un aviso en rojo, pues nada, quitamos ese error otra vez pinchando en CE. A mí no me sale eso porque bueno, yo tengo instalada la licencia en el ordenador, con lo cual no me sale el aviso de que estoy utilizando una versión demo. Os recuerdo que la versión demo es totalmente funcional. La única diferencia que tiene la versión demo es que tenemos el número de líneas que podemos generar en un programa limitado a 100. Bueno, 99. Entonces pinchamos en el menú de edición. Y esto es lo que hicimos bueno, en el tutorial anterior, nada, la definición del Blackform. Aún así vamos a ir al gestor de programas. Recordamos que ya construimos una carpeta que se llamaba 1PPFM 2015 y que generamos esta carpeta. La vamos a borrar, perdón, este archivo lo vamos a borrar. Para borrarlo lo selecciono y si pincho directamente sobre la tecla suprimir, me ofrece si lo quiero borrar, con lo cual puedo decir que sí. Aún así lo vamos a hacer más como en la máquina, en vez de como se hace en el ordenador. Entonces pincho, me voy a la segunda soft key, aquí abajo, recuerdo, esta pestañita negra, y borrar. Y sí, fuera. Vale, vamos a ver un pequeño detalle. Le doy a fin. Por ejemplo, vamos a coger como modelo esta pieza que de nuestra colección. Perdón. Repetimos, esta pieza que de nuestra colección es la primera pieza que hacemos. ¿Vale? Si os fijáis, marca el plano que tiene un bruto de 88, 50, 15. Este va a ser el bruto, el taco que vamos a usar para trabajar. Y como tal tenemos que definirlo. Entonces aquí hay un concepto muy importante que es el del cero pieza. Es decir, ¿dónde vamos a poner el cero pieza? A nosotros nos va a interesar colocarlo aquí, en esta esquinita y en esta esquinita. ¿Vale? Ese va a ser nuestro origen de coordenadas, por decirlo de alguna forma. Este sería nuestro eje X, esto sería nuestro eje Z. Mirado desde arriba, este sería el eje X, este sería el eje Y. ¿Vale? Lo marcamos para que esté claro. Eje X, eje Y. En la horizontal, bueno, no se ve bien. Y este sería nuestro eje Z. ¿Vale? Entonces, súper importante tener claro dónde queremos el 0. En función de dónde queramos el 0, pues le vamos a tener que decir a Heidenhain cuáles son las medidas del taco. Fijaros, si yo tengo en cuenta que tengo el 0 puesto aquí en esta esquina, Heidenhain me va a preguntar por lo que él llama punto mínimo de la pieza y punto máximo de la pieza. Los puntos mínimos y máximos siempre son los mismos. Siempre son, este será el punto mínimo, aquí debajo, y este será el punto máximo. Vamos a verlo en 3D. Entonces retiramos esto. Y por aquí tengo... Perdón, me voy al gestor de programas. Y por aquí tengo que tener... Bueno, pues de... unos exámenes de hace unos días. Pues corregido. Una pieza que tiene 88 de largo, no, perdón, 100 de largo, 50 de ancho. Vamos a cambiar la visualización. Fijaros, este botón que aparece aquí, el de las tres flechas formando un círculo, es el que nos controla los modos de visualización. Ahora mismo tenemos activo gráfico más programa. Quiero ver solo los gráficos, ¿vale? Para ver la pieza. Entonces, en esta pieza me interesa colocar el 0 aquí, en esa esquina, ¿vale? Ese va a ser nuestro 0. ¿Y dónde me va a interesar poner los ceros? Bueno, pues dónde quiero poner los ceros es una elección normalmente bastante sencilla. La mayoría de la gente intenta poner los ceros aquí por un motivo, y es que si trabajo con el 0 en esta esquina, siempre voy a tener los valores del eje X, que es este, en positivo, los valores del eje Y, que es este, en positivo, y los valores del eje Z,
los tendré en negativo, de forma que siempre que tengo un z menos algo, sé que estoy trabajando, y si tengo un z más algo, sé que estoy por encima de la pieza. Esta es la situación normal, y se intenta trabajar ahí, ya digo, para trabajar x e y positivos. Pero no es exclusivo, o sea, realmente lo que nos interesará será tener una postura cómoda de trabajo. Es decir, si nos fijamos en nuestro plano de la pieza, todas las cotas están tomadas desde aquí. El 19 desde ahí, el 10 desde ahí, con lo cual sí que me interesa este punto como punto de referencia. Pero si tuviera mis cotas dadas desde aquí y me hubieran acotado siempre teniendo en cuenta ese cuadrado que he hecho en rojo como referencia, bueno, pues a lo mejor me interesaba poner el 0 aquí. Digo, es una elección personal, aunque la mayoría de las veces va a interesar, pues decía, colocar el 0 en esta esquina. Vale, una vez que tenemos decidido que el 0 lo queremos aquí, decía, Heidenhain me va a preguntar siempre por las mismas esquinas. Me va a preguntar por esta esquina y por esta esquina, lo que él llama punto máximo y punto mínimo. El punto mínimo es el punto que tiene las coordenadas x y z más pequeñas, más bajas. Y el punto máximo, pues el que las tiene más altas. Pero viendo el taco, o sea, viendo el cuadrado, siempre va a ser esta esquina y siempre va a ser esta esquina. Y lo que tengo que hacer es darle las coordenadas de esa esquina. Entonces, vamos al caso. Si yo tengo el 0 aquí, ¿cuáles serían las coordenadas del punto mínimo? Teniendo en cuenta que este taco mide 100 de largo y 50 de ancho y 15 de grueso. Bueno, pues las coordenadas de este punto mínimo sería x0 y 0 y z menos 15. ¿Y cuáles serían las coordenadas de ese punto máximo? Bueno, pues en el eje x 100 y en el eje y 50 y en el eje z 0. Vale, ese es uno de los casos. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero poner el 0 pieza aquí? En ese punto rojo que acabo de pintar. Lo marco un poquito más grande. Bueno, si yo quisiera poner el 0 pieza ahí, en realidad es muy sencillo. Heidenhain me va a seguir preguntando por las dos mismas esquinas. ¿Qué coordenada tiene ese punto que es el mínimo? ¿Y qué coordenadas tiene este punto que es el máximo? Bueno, pues en este caso, y teniendo en cuenta que el origen de coordenadas lo quiero poner ahí, este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z en vertical. ¿Vale? Los positivos hacia allá, los positivos hacia allá. He pintado los tres ejes en positivo. Bueno, pues las coordenadas, decía, que me va a pedir Heidenhain van a ser siempre las del punto mínimo y las del punto máximo. Vamos al punto mínimo. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Pues en X sería X0, en Y sería Y menos 50 y en Z sería Z menos 15. ¿Qué coordenadas tendría el punto máximo? Pues en X tendría 100, en Y tendría 0 esta vez y en Z tendría 0 igual que antes. ¿Vale? Acordaros, siempre me va a pedir estas dos esquinas como punto mínimo y como punto máximo. Y lo que tengo que hacer es darle las medidas o las distancias o las coordenadas que hay desde el 0 que yo quiera poner hasta esos puntos. Ahora vamos con el siguiente concepto. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿dónde voy a poner yo el 0? ¿O qué tengo que relacionar después en la máquina? Bueno, si yo cuando programo y cuando defino mi Blackform utilizo esto como 0, o decido poner el 0 ahí, tengo que tener claro que después en la máquina, cuando ponga mi taco en la mordaza y tome la referencia con la herramienta, roce con la herramienta, voy a tener que rozar en esta cara y decirle que este canto es el I0, voy a tener que rozar en esta cara y decirle que este canto es el X0 y voy a tener que rozar en la cara de arriba y decirle que eso es Z0. O sea, tengo que hacer coincidir el 0 en la máquina cuando roce sobre la pieza con el que yo haya definido como 0 con mi Blackform. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, lo más habitual, decía, será colocar el 0 aquí. Y ahí en la máquina me tocará venir con la herramienta, rozar aquí y decirle que ese es I0,
rozar aquí y decirle que ese es x0, y rozar aquí en la vertical, en la cara de arriba, y decirle que ese es z0. Bueno, vamos entonces a hacerlo, a definirlo. Me voy al editor y al gestor de programas. Me meto en la carpeta que yo quiero. Activo la ventana derecha para que me deje generar programas nuevos. Selecciono tipo, mostrar .h y nuevo fichero. Y le vuelvo a decir que este es el programa 1. Bueno, definición, el programa de fresadora 1 y vuestras iniciales. Milímetros, por supuesto. Decía antes, es posible que si es la primera vez que abrís Heidenhain no salga esta visualización en la que tengo programa y tengo gráfico. Las opciones gráficas se controlan con este botón de las 3 flechas formando un círculo. Y bueno, ahora mismo no me deja cambiarlo porque como la introducción del Blackform es obligatoria, hasta que no la tenga hecha no me deja hacer otras cosas. Entonces, bueno, vamos a primero definir el Blackform como hemos dicho antes en el dibujo, teniendo en cuenta que esta es la pieza y que, como os decía antes, quiero el 0 aquí y aquí arriba. Vale, vamos adelante. Os decía en el vídeo anterior, primero me pregunta por el eje del cabezal, es obligatorio. Le tengo que decir en qué eje está montada mi herramienta, que es en el eje Z. Si lo trasladamos a otros idiomas, ISO, esto sería el equivalente del G17, de la definición del plano de trabajo, en el que definimos el plano de trabajo como el plano XY. Bueno, aceptamos, el punto mínimo decíamos antes que era 0, 0 y menos 15. Y el punto máximo decíamos antes que era 100. Bueno, antes he puesto como ejemplo una pieza de 100 que es la que tenía hecha. Aquí, que es la pieza que vamos a hacer, perdón, aquí que es la pieza que vamos a hacer, el bruto es de 88, es este de aquí abajo, con lo cual va a ser 88, 50, 15. Entonces, este 100, bueno, perfecto, este 100 no le cojo y pongo 88. Vale, insisto, este botón que estoy pulsando ahora mismo es para borrar dígito a dígito. El CE te borra todos los dígitos y del te borra la línea completa. Entonces, decía 88, 50 y 0 porque quiero el 0 arriba. Ya está, taco definido. Ahora me voy a el circulito de las 3 flechas para controlar la visualización. Si teníais solo programa, tendríais esto, que esto es bastante probable la primera vez que abrís Heidenhain, que tengáis solo eso. 3 flechas y vamos a activar gráfico más programa. Vale, vamos un momento a simulación. Decíamos, este es el botón de editar, este es el de simular. Gestor de programas, y en el gestor de programas, el que acabo de hacer ahora mismo, el F01 MAVC. Y evidentemente no pasa nada porque no he hecho nada en el programa, pero ya tengo mi taco definido con el 0 aquí. Voy otra vez a colocar la visualización que me interesa, que es el gráfico más el programa. 3 flechas en círculo, gráfico más programa. ¿Vale? Bueno, pues así de sencillo se define un Blackform. Entonces, solo por repasar conceptos importantes. ¿Dónde quiero el 0? ¿Cuál es el punto mínimo? ¿Cuál es el punto máximo? Y que después, posteriormente en la máquina, tendré que hacer coincidir el 0 que yo he definido mediante Blackform con el 0 de la pieza que ponga en mi máquina. ¿Cómo? Pues mediante rozar en las caras correspondientes. Vale, pues hasta aquí definición de Blackform. Apagamos la máquina porque hemos terminado. Os recuerdo, para apagar la máquina, a la manita, opción manual, última de las soft keys, la pestañita negra, off y confirmo con sí. Bueno, gracias y hasta la próxima.